Y Evelyn, gracias por estar aquí. A nosotros es un placer, un privilegio que nos puedas acompañar. Para mí, de verdad que ¿Sí? es una paz. Sí. Sí. Ah, bueno, eso bueno. Es lo que te tienes que sentir, claro. Sí, una paz que siento. Y pues nada, hemos hecho unos cambios que ya lo hemos anunciado esta mañana, ya estamos este es el tercer culto, por el tema de la limitación. Y como ya estábamos pasando de gente, entonces hemos cortado para poder cumplir las normas, a ver si ya nos quitan la limitación y podemos reunirnos más personas. ¿Ok? Entonces había compartido, esta mañana habíamos estado hablando de la palabra que el Señor me daba a finales del año pasado, que era que venía un tiempo donde íbamos a ver la respuesta de Dios. Dice la palabra en Daniel capítulo 10, verso 12. Vamos a leer qué dice Daniel capítulo 10, verso 12. Evelyn, ¿quieres venir aquí? Bueno, sí, ven, te ayudo yo. Sí. A ver, ¿alguien puede leer? Lee, Estelita, por favor. Entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. De Persia, ok. Y dice verso 14, y yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días. Amén, ok. Entonces vemos que la Biblia nos dice que Daniel hace una oración a Dios. Ora a Dios y le pide que le muestre qué es lo que va a pasar con su pueblo. La palabra nos dice que Israel es llevado cautivo a Babilonia. Dice la Biblia que Dios escoge un pueblo, Israel, ¿ok? Primeramente aparta a Abraham, Isaac y Jacob. Hablábamos esta mañana de Jacob. Y los hijos de Jacob, las 12 familias o 12 tribus se le dice en la Biblia, de Jacob. De ahí, de la descendencia de Abraham, de la descendencia de Israel, iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios, para salvar a la humanidad. Ya desde el principio de la eternidad, dice la palabra que Dios prepara un plan para salvar al ser humano. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, todo el mensaje y en cada libro, primeramente está escondido Jesucristo. Y luego la Biblia nos muestra o nos dice que el ser humano necesita salvación. Y encontramos esa salvación, encontramos esa redención por medio de Jesucristo. ¿Por qué necesita el ser humano salvarse? Por el pecado que trae desde el huerto del Edén. Desde el huerto del Edén dice la Biblia que el pecado pasó de generación en generación, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero que el regalo que Dios le hace al ser humano, a las personas, es que nos da a Jesucristo para salvarnos y rescatarnos. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Ok. A veces hay personas que se pueden preguntar, ¿por qué Dios permitió el mal? Dicen estudiosos de la Biblia que Dios permitió el mal por amor, para que nosotros podamos diferenciar el amor de Dios. Porque si no hubiese entrado el mal, no conoceríamos el día de hoy el amor de Dios. Solamente cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos vivían en inocencia, vivían en el amor de Dios y no podían distinguir el amor de Dios. No sabían que era el mal hasta que entró el pecado.
Y una vez que entra el pecado, se hace la diferencia entre el amor de Dios y la maldad. Y Dios nos da a escoger a nosotros qué es lo que queremos. El Señor de una u otra forma, dice el libro de Job, que nos habla. Nadie se va a ir de este mundo sin que Dios le haya hablado. Y aquellas personas que por una o por otra razón no llegaron a conocer de Jesucristo, dice el libro de los Romanos, que serán juzgados conforme a sus obras. Porque dice la palabra que incluso las personas que no conocen a Jesucristo, que no conocen a Dios, Dios les puso la ley en sus corazones. La conciencia. Porque cuando nosotros no conocíamos a Dios, cuando antes vivíamos lejos de Jesucristo, había una conciencia que te alertaba, ¿sí o no? Que te decía, no está bien que hagas eso. Tu conciencia. Antes de conocer a Dios, Dios te puso la conciencia. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo yo te escogí y te di por profeta a las naciones. Por eso nosotros, los cristianos, estamos a favor de la vida, estamos a favor de los niños. Porque dice la Biblia que el día de hoy la ciencia no sabe cuándo el feto es ya una persona. Al primer día, al mes, a los 3 meses, ellos no saben definir cuándo empieza la vida. Sin embargo, la Biblia dice que desde antes tú ya existes. No existes cuando llegas al vientre de tu madre, existes antes. Y Dios te envía a ese vientre. Entonces, cuando una persona aborta, está abortando a una vida. Dice David, es que es impresionante la Biblia porque te habla de todo. David en los Salmos dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que estaban predestinadas para que yo haga. Eso lo va a escribir David 1000 años antes de Jesucristo. Yo recuerdo que cuando Daniela se quedó embarazada de Alba, fue quedarse embarazada y al siguiente día ya le empezó a cambiar su cuerpo. Y yo cuando la miré, dijo, tú estás embarazada. Había pasado horas. Tú estás embarazada. Entonces, la palabra nos dice que nosotros existimos antes y que la vida no empieza ni el primer mes, ni cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan, ya empieza la vida. Ya es una persona. ¿Ok? Yo comprendo que haya personas, y por la información que el día de hoy tenemos, que practiquen abortos. Pero nosotros no sabemos las consecuencias que eso trae a las personas. Caen en alcoholismo, caen en depresión, tanto la mamá como el papá. Y no saben por qué es. Es porque detrás de eso está un aborto. Y la palabra dice, no matarás. Pero quiero decirles una cosa, hay perdón. Por la sangre de Cristo, dice que por eso murió Jesucristo, para perdonarnos los pecados. Que Dios es bueno, Dios nos ama. Y hay perdón en la sangre de Jesucristo. Pero la palabra también nos dice, comprendo que hay gente que es nueva. Gente que es nueva y, ok, la gente que es nueva, la gente que recién empieza a escuchar del Evangelio, es comprensible que a veces esté así. Pero los que ya llevan años, dice la Biblia, ten cuidado que no pisoteen la sangre de Cristo. Entonces como dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Uno puede caer en manos de hombres, uno puede caer en manos del diablo, pero cuando cae en manos de Dios, Dios nos libre. Pero si estamos aquí es porque todavía hay esperanza para nosotros, ¿ok? Vamos a dar un aplauso a Dios. Ok, entonces dice la palabra que Daniel, Jesucristo es enviado al mundo por medio de una virgen, María. El otro día, Minelli creo que me enseñaba la foto de que estaba embarazada. Digo, ¿y de quién está embarazada usted?
Digo, solamente hubo una Virgen María y no se va a volver a repetir. Ay, pero si era hace 13 años. Ah, hace 13 años, pues, no ha cambiado nada. Pero no ha cambiado nada, usted no ha envejecido, no le... Ok, entonces dice la palabra que Dios prepara ese plan de salvación y envía a Jesucristo. Nace por medio de la Virgen María, Jesús. Hay personas que no sé qué, ¿cómo una virgen? Ok, pero si Dios es Dios, ¿qué es imposible para Dios? Porque yo a veces en mi mente limitada quiero comprender a Dios. Dice la palabra, el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu. Y cuando tú quieres hacer tus cosas en tu fuerza limitada y poniendo las situaciones bajo el ojo humano, entonces tú no vas a entender las cosas de Dios. ¿Cómo alguien puede creer, dice, cómo alguien se puede creer que Dios embarazó a una muchacha? La palabra dice que el pecado viene por causa del hombre. Entonces se necesitaba una simiente o una semilla que no esté contaminada. Alguien tenía que venir a pagar por el ser humano. Porque dice la palabra que todos íbamos al infierno. Todos íbamos para abajo. No había salvación para el ser humano. Entonces Dios dice que envía a Jesucristo. Le pone la semilla a la Virgen María. ¿Tú te crees eso? Bueno. Nosotros venimos como dicen, no, es que hubo un Big Bang. Ok, si hay un Big Bang, a ver, vamos a hacer aquí una explosión. Yo creo que las explosiones nunca van a provocar orden. Cuando tú revientas algo, eso no provoca orden. ¿Qué provoca? Desorden. Como decía que un muchachito va, donde el papá le dice, papi, ¿de dónde venimos? Mijo, nosotros venimos del mono. Entonces dice que se va donde la mamá y le dice, mami, ¿de dónde venimos? Y dice que la mamá le dice, mi amor, nosotros venimos de Adán y Eva, nosotros nos creó Dios. Y dice, pero papi dice que venimos del mono. Ah, sí, la familia de tu padre, dice. La familia de tu padre, sí. Entonces es más fácil creer que Dios creó el cielo y la tierra que pensar que nosotros venimos de una evolución, que venimos de una explosión. Hasta el día de hoy no hayan el eslabón perdido. Hace poco veía un documental. ¿Será ese el eslabón perdido? Intenta conectar al mono y al hombre. Y como decía había un predicador pequeño, un niñito decía, hasta el día de hoy los monos siguen dando monos. Es más fácil creer que Dios hizo el cielo, la tierra y hizo el hombre. Ya está. Como decía, me gusta lo que dice mi pastor. No insultes mi inteligencia. Entonces dice la palabra que el Señor envía a Jesucristo para salvarnos. Dice que Él se pone por nosotros. El justo por los injustos. Las personas iban a la perdición, iban al infierno, y dice que Él se puso por nosotros. Él vino y dijo, Diego, no quiero que te pierdas. Yo voy por ti al infierno. Yo recibo el castigo por ti. El Cordero de Dios, dice la Biblia, que de repente Juan lo ve, dice, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando leemos los holocaustos, hasta el día de hoy los judíos, musulmanes, ellos tienen la fiesta del cordero, sacrifican corderos, porque supuestamente la sangre de esos corderos les limpia de los pecados. Pero dice el libro de los Hebreos que más preciosa es la sangre de Jesucristo, que más valiosa que la sangre de los animales, que la sangre de los corderos, que la sangre de los machos cabríos. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y dice el libro de Isaías que si nuestros pecados son como el carbón, dice que la sangre de Jesús los hace como la blanca lana. Y dice Dios que toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar y no se acuerda más de nuestros pecados.
Ahora sí, nosotros a veces sí nos acordamos de nuestros pecados pasados. Ay, cuando era joven. ¿Alguien le ha pasado? Solo a mí, me ha pasado. Ay, si no hubiese hecho esa decisión. Ay, si hubiese hecho esta carrera. Ay, si hubiese hecho este trabajo. A muchos nos ha pasado, pero ¿saben qué dice la palabra? Que nunca el hombre dirá con inteligencia que el tiempo pasado fue mejor. Dice la Biblia que el mejor tiempo para los hijos de Dios viene. Por eso nosotros creemos que este 2021 va a ser mejor. Va a ser mejor para nosotros. Yo lo creo. Que será el año del cumplimiento. El año de la respuesta. Y me gustó lo que dijo Minelli. El año de la cosecha. El año del resultado donde veremos más a Dios en nuestra vida. Más milagros. Que no estamos sirviendo a un Dios teórico ni filosófico. Debemos de tener ese encuentro personal con Jesucristo. Ya no estamos llamados, porque dice la palabra, herencia de los hijos es lo sobrenatural. Dice la palabra que tenemos herencia divina. Entonces, si tenemos herencia divina, mi vida tiene que ser diferente. ¿Ok? La palabra dice, claramente dice Jesús, he venido a traer vida y vida en abundancia. ¿Por qué yo no estoy viviendo una vida en armonía, una vida en paz? Si me digo cristiano, si me digo que creo en Dios. Simplemente porque solamente es teoría. Simplemente porque es información. O sea, cuando solamente es información, pues voy a vivir una vida cristiana natural. Y me pienso que lo que hace el mundo, eso yo tengo que hacer en la vida cristiana. Lo que hace el mundo, pues igual. No, cuando llegamos aquí hay muchas de las cosas que hay que desaprender. Porque chocan con los pensamientos de Dios. Y muchos cristianos se encuentran en esa situación porque está el pensamiento de Dios y su pensamiento antiguo, su pensamiento del mundo en conflicto. Y no avanzan a entrar en el reposo de Dios, como dice el libro de los Hebreos. Por eso es importante que nosotros seamos educables. Aprender continuamente. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Somos imperfectos? Somos imperfectos. Pero que de todos esos errores, de todas esas equivocaciones, aprendamos y digamos, ok, el día de mañana lo voy a hacer diferente. Porque esa es la palabra arrepentimiento. Dice que el Señor Jesucristo se para y dice, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabra arrepentimiento es, cambia tu forma de pensar. Ya no pienses igual que piensa el mundo. El día de hoy, ¿qué dice la palabra? Leía esta mañana, Mateo capítulo 5. Bendice a tus enemigos. No es fácil bendecir a los enemigos, ¿o sí? ¿O solamente a mí me cuesta? Si te dan, ¿qué te dice la palabra? Devuélvele. No es fácil tampoco, ¿a que sí? Pero cuando viene el Espíritu Santo empieza un trato contigo. Con cada uno de nosotros el Espíritu Santo tiene un trato. Y hasta que tú no pases ese... Porque dice la palabra que se acercó un hombre, Nicodemo. Y el Señor mira a Nicodemo y le dice, Nicodemo, te es necesario que nazcas de nuevo. Tú mucha Biblia, predicas mucho todos los domingos, pero hijo, tú te vas directamente al infierno si sigues así. Y Nicodemo se queda así pensando, Señor, me tengo que meter en la... ¿Por qué sería Minelli? Nicodemo se queda pensando y dice, Señor, me tengo que meter otra vez en la panza de mi mamá. No has entendido nada, Nicodemo, lo que estoy diciendo. Tienes que nacer de lo alto. Entonces, cuando viene ese nuevo nacimiento a tu vida, tú empiezas de pequeño, de poquito, como un bebé. Y como empiezas como un bebé, tienes que permitir que Dios, el Espíritu Santo, trate contigo. Porque si no, siempre te vas a quedar en bebé. Y nunca vas a pasar de un año de cristiano. Y ahí sigues de un año. Y pasa el siguiente año y sigues. Y sigues. Y nunca avanzas y nunca hay cambio. Y una de las cosas que recuerdo que llegó un hombre
de Dios y dijo, llegó un hombre de Dios y dijo, yo le dije al Señor, yo no quiero vivir una vida cristiana natural o normal, que no trascienda. Y dije, ay Señor, yo quiero eso. Estamos hablando de hace como 7, 8 años atrás. Señor, yo quiero eso. Yo no quiero vivir una vida cristiana natural, sino que mi vida trascienda, que yo viva la vida que tú quieres que yo viva. Porque los pensamientos que tengo para ustedes son pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro esperanzador. Entonces, cuando ya empiezo yo a comprender cómo funciona el reino, como les hablaba esta mañana les hablaba que la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Pero que me esfuerce y sé valiente, ¿para qué? Para conocer el plan de Dios. Claro, las cosas que me toca hacer, hacerlas. Que me toca trabajar, tengo que atender a mi esposa, tengo que atender a mis hijos, tengo que atender el ministerio. Pero una de las cosas más importantes es conocer a Dios. En esto gloríese el hombre, en conocerme y en entenderme, dice la palabra. Entonces, si yo me empiezo a esforzar a ver cómo funciona la fe, cómo funciona Dios, como leíamos esta mañana en Eclesiastés capítulo 10, verso 10. ¿Qué es mejor? La sabiduría. Vas a ser más efectivo. Cuando tú empiezas a conocer a Dios vas a ser más efectivo que a lo mejor tu fuerza humana. Que a lo mejor nuestra fuerza humana. Porque Dios viene y así, en un rato lo cambia todo. Pero Dios está en un trato con cada persona. Y conforme va pasando los años, Dios te va a ir bendiciendo conforme tú tengas madurez. Porque no puedo yo bendecir a un ejemplo, darle responsabilidades grandes a mis niños que tienen 2 y 5 años. No le puedo dar el vehículo, no pueden ellos administrar el dinero, no saben muy bien. Pero según ellos van a ir avanzando, se les va a ir confiando más. Y a veces las personas te miran y dicen, no, pero mira cuántos años lleva en la fe. No, espérate, es un proceso. Cuando ya pasen los años te vas a dar cuenta, por eso que dice la palabra. Entonces dirá la gente, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso a Dios. Entonces desde hoy, el día de hoy, ¿qué hacemos? Desde hoy yo decido. Desde el día de hoy yo decido cambiar mi futuro. Aquí el día de hoy viene, las personas son semillas que se van sembrando en el corazón de cada persona. Una semilla que va a dar fruto más adelante. Una semilla que va a dar fruto el día de mañana. Y ustedes también están sembrando su vida espiritual. Para que el día de mañana las cosas cambien. Entonces, es importante que nosotros podamos seguir edificándonos, seguir creciendo, seguir aprendiendo. Pero ya no solamente en lo que el Señor quiere decirnos o la información que recibimos a través de la palabra, sino que podamos nosotros vivirlo. Hace un par de años atrás, dos lugares que son claves que te van a bendecir para sembrar es las viudas, los huérfanos, los pobres y el reino de Dios. Porque dice la palabra, en lo poco eres fiel, entonces vas a empezar a ver más grandes cosas. No sé por qué estoy contando esto. Pero bueno, el Señor me pone que lo cuente, ya está, para el que le caiga. Entonces dice la palabra que Daniel, estábamos hablando del Señor, sí. Y hablábamos esta mañana de personas que no pasaron un año 2020 bueno. Personas que tuvieron pérdidas, personas que perdieron sus padres. Que lloraron, que hubo sufrimiento en el año 2020. Dice la Biblia que Jesús también, dice la palabra, nos muestra una historia, dice que el Señor llega a una casa, estaba Marta, María y Lázaro. Y la Biblia nos dice que Él llega allí, predica, sana enfermos y se va. Lázaro se pone enfermo, pero el Señor ya se había ido, ¿no?
Y Marta y María se pensaron y dijeron, bueno, ya se va a recuperar nuestro hermano. Pero de repente Lázaro empieza a ponerse peor. Y ellas ya se empiezan a preocupar. Y dice que dijeron estas mujeres, miren, vayan por favor, llamen a Jesús. Para que venga y sane a mi hermano, porque mi hermano cada vez se pone peor. A mi hermano le dio coronavirus. No es una broma. No sabemos qué enfermedad le dio a Lázaro. Entonces llegan estos mensajeros donde el Señor y le dicen, mira, Señor, el amigo que tú amas está enfermo. Entonces dice que el Señor se tarda en regresar. Y cuando regresa, Lázaro había muerto. Entonces, llega el Señor donde está a la familia de Marta y María, llega allí y empiezan a llorar. Marta primero le recibe, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice, pero sé que todo lo que tú pidas, Dios te lo va a conceder. Y dice que el Señor le dijo, tranquila, todo va a estar bien, Lázaro se va a poner bien. Y Marta le dice, sí, yo sé, Señor, tú nos diste el estudio bíblico, que en los posteriores tiempos vamos a resucitar y allí vamos a ver a Lázaro otra vez. De repente dice que se entera María, la otra hermana, sale nuevamente, sale corriendo a ver a Jesús. Y dice la Biblia que María nuevamente le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y dice que el Señor llega y se encuentra ahí en un ambiente pesado. Todo el mundo llorando. Y dice la Biblia, el único pasaje donde nos muestra la Biblia, que Jesús llora. Dice, y Jesús lloró. Creo que es uno de los pasajes también más cortos, el Evangelio de San Juan. La Biblia no nos dice que Jesús lloró cuando lo pegaron. La Biblia no nos dice que Jesús lloró cuando lo llevaron a la cruz, cuando lo crucificaron. Entonces también el Señor ve el sufrimiento de la gente. También ve cómo la gente sufre. Dios tiene misericordia de las personas. Y ahí vemos uno de los milagros más grandes de Dios. La resurrección de Lázaro. Yo no sé qué se pudo haber muerto en nuestra vida, pero quiero decirles que cualquier cosa que se haya muerto en nuestra vida, Dios lo puede resucitar. Amén. ¿Qué se murió en nuestra vida? Matrimonio, Dios lo puede resucitar. Trabajo, Dios lo puede resucitar. Salud, Dios lo puede resucitar. Ayer veía un documental, tremendo documental de un niño. Imagínense un niño con 2 años con diabetes. Ha sido tremenda la enfermedad esta de la diabetes, porque los padres tienen que controlar la diabetes y según el nivel de azúcar que tienen, según el nivel de azúcar que los niños, que las personas de diabetes tienen que subirlo o tienen que bajarlo. Entonces, le tienen que enchufar insulina si tiene el nivel de azúcar alto. O le tienen que dar glucosa si tiene el nivel de azúcar bajo. Y de 2 añitos ya con diabetes. Entonces, le veías a la madre que lo documenta a ella, esto está en YouTube, que llegué por casualidad, llegué allí, a ese documental. Y la madre iba donde el niño le tomaba le medía, por lo que le pinchan, ¿no? Para medir la glucosa. Disparaba la glucosa, 300. Me parece que tiene que estar entre 75 y 140. Ahí es un nivel medio. Disparada 300. Le mete insulina. Se le baja la glucosa, se le baja como a 15, 14, empieza a bajarle la glucosa. Eso ya es al otro lado. Ahora a darle glucosa, a meterle una inyección de glucosa. Y dice que entre eso que le subió y entre eso que le quiso bajarle la glucosa, el niño desplomado. Y la madre dijo, maté a mi hijo. Pero al minuto el niño reacciona. Dice, mami, estoy bien. Y así varias veces que mostraban los momentos donde
estuvo a punto de colapsar el niño. 5 años, 10 años, 12 años, 20 años, viviendo con esa enfermedad. Y sin saber, esa familia, que si conocen a Jesús, hay sanidad. Amén. Si conocen a Jesús, ese páncreas puede nuevamente funcionar. Yo estaba ahí y a mí casi se me iban las lágrimas viendo ese documental. Digo, Dios mío, nadie les habló del Señor a esta gente. Porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la Biblia, por sus llagas hemos nosotros sido sanados. Amén. Entonces la Biblia nos dice que el Señor dice, Lázaro, levántate. Y Lázaro resucita. Uno de los milagros, creo que, más conocidos en el mundo. Y Jesús va a la cruz, muere por nosotros para darnos vida eterna. Íbamos al infierno y dice, hijo, no quiero que te pierdas, te regalo la salvación. Está en tus manos, tú decides. Tú decides escoger mi salvación. Para cerrar, dice la palabra que Daniel estuvo 21 días orando, lo que hemos leído ahora, Daniel capítulo 10. 21 días orando, Daniel, y no se detuvo Daniel, y no se detuvo. Por eso el Señor dice que les dijo a sus discípulos, no te detengas de orar, no se detengan de orar. Es que mi marido no cambia, no te detengas de orar, tranquila. Ese es el año de cumplimiento, abrázalo. Este año, familias van a ser salvadas de panal de miel. Y estuvo Daniel, Señor, envía la respuesta, envía la respuesta, envía la respuesta. Pero ¿qué pasaba? Nosotros no vemos el mundo espiritual. La Biblia nos dice que en el mundo espiritual salió la respuesta desde el primer día, Daniel, porque tú eres muy amado, porque decidiste creerme, porque decidiste humillarte en la presencia de Dios, porque decidiste creerme. Te envío la respuesta. Salió la respuesta del trono de Dios. Y sale la respuesta, Daniel, y oposición diabólica. Salió ya tu respuesta, salió. Señor, salva a mi esposo. Señor, necesito esto. Si hay una cosa que uno lo necesite con urgencia, Dios te lo va a hacer así, rápido, porque es algo urgente que tú necesitas. Sobre todo las provisiones, el pan necesario de cada día, eso va a llegar rápido. Recuerdo un testimonio que dice que una familia no tenía para comer, no tenía nada. Le damos la gracia a Dios que estamos en un país bendecido, que aquí por lo menos, oye, te vas a la Cáritas, te vas a la iglesia, vienes a panal de miel, te vamos a ayudar, ¿sí o no? Con un bizcocho, con una tarta. Sácate la tarta. Aquí te vas a hartar de bizcocho. Sácate la tarta. Entonces, dice que se sientan a comer, como lo digo aquí, no sé si seguramente pasará, ¿no? No tenían para comer, Señor, gracias por el pan de cada día. ¿Y tú? Y ellos no tenían. Y de repente le tocan la puerta. Tic, 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 tic. Abren la puerta y ahí estaba la compra. Ahí estaba la comida. Porque Dios es bueno. Amén. Y ahí a veces en esas situaciones extremas es donde vamos a ver la mano de Dios. Amén. Y para los niños igual, para nuestros hijos. Señor, necesito esto, necesito lo otro. Ponlo ahí. Señor, todo lo que uno necesite para los niños, el Señor rápido. ¿Cuánto hemos sido bendecidos con Alba y Diego Israel? Bien, le regalan juguetes, le regalan juguetes, le regalan juguetes. Yo le decía el otro día a mi esposa, vamos a bendecir a alguien con juguetes. Y decía, pero tú no piensas en tus hijos primero. Le digo, pero si es que hija, mira, le está todo el mundo, cada semana vienen y le están trayendo juguetes. Y de encima nosotros le vamos a regalar más juguetes. No, preocupémonos mejor de otros niños que no tienen. Amén, claro que sí. Porque si tú siembras juguetes, vas a cosechar juguetes. Como decía una... dice una hermana, dice una hermana, véngase por atunes. Véngase por atunes, que aquí tengo atunes. La hermana está sembrando atunes, ¿qué va a cosechar? Que regala los atunes, pues está siembra atunes, lo que le viene todo lo que le viene es atunes. La siembra y la cosecha funciona. ¿Qué siembras? Eso vas a cosechar.
Un cliente le pide una tarta a Daniela. Un cliente conocido le pide una tarta. Y digo, bueno, a este cliente, pues como es un amigo, vamos a cobrarle solo los gastos. Y pidió una tarta así. Dice, ¿cuánto es? Digo, danos de los gastos, le dijo Daniel. ¿Vale? ¿Cuánto de los gastos? 15, 20 euros. Vale, entonces viene y me da 50 euros. Digo, va, ya te doy el cambio. Dice, no, para ti. Me despido, me voy y me dice, espérate, ven, saca otros 50 euros. Toma, tú una vez me ayudaste. Y dice, y cada vez que pueda te voy a ayudar. Por eso se cumple lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Echa tu pan sobre las aguas. Y las aguas en la Biblia es la gente. Y después de mucho tiempo volverá a ti, dice el libro de Eclesiastés. Entonces, como yo siembro finanzas, ¿qué voy a recoger? Finanzas. Si siembra está quemado. Eso no tiene que... Cuéntale la mía, que siembra gatos. Que quería sembrar gatos, claro que echar gatos. Y queriendo llevarle el gato al pastor. Empezó con una vaca, dijo, no, le voy a sembrar una vaca, pastor, y se arrepintió de la vaca. No, mejor el chanchito. Ay, no, el chanchito no me salió muy bien. Mejor le voy a... Una gallina. Una gallina, no la... Pastor, el gato le voy a sembrar. Esto dice la palabra que desde el primer día, y vino la respuesta desde el primer día de parte de Dios, pero había oposición diabólica. Y puede ser que hayamos tenido durante todos estos años oposición en nuestras oraciones, pero como hemos estado perseverando, este año será el año del cumplimiento. Este año será el año donde la respuesta llegue. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos en esta tarde noche, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Bendigo, Padre, la vida de cada uno de las personas que estamos aquí, querido Padre. Ponemos toda necesidad, todo problema, Señor. Todas las cosas, querido Padre, Espíritu de Dios, que tú sabes que está en nuestro corazón, que tú sabes la necesidad, Señor, en tus manos. Para que tu Espíritu Santo supla, Señor, a cada uno conforme su necesidad. Padre amado, gracias. Bendecimos, Señor, esta tarde. Bendecimos y ponemos en tus manos toda esta semana, Señor, todo lo que vamos a vivir. Toma tú el control y dirección, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén y amén. Vamos a dar aplauso a Dios. Y otra cosa, vamos a tomar la Santa Cena. No tomamos antes la Santa Cena.